Hola a todos, este video es una clase más del curso de bachillerato en línea, donde van a estar todos estos videos sin publicidad y también van a haber quizzes para que midan sus conocimientos. Si quieren saber más de ese curso, pueden ir a la descripción de este video y ahí les va a quedar el enlace. En esta clase vamos a hablar de lo que es función lineal, que voy a estar haciendo un resumen, más que todo en realidad no es tanto una explicación tan grande, sino que es un resumen muy teórico. Así que lo importante es que de verdad vayan entendiendo toda esa teoría y relacionando todas las cosas que voy diciendo. Y ya después de haber hecho estos resúmenes, vamos a ir con la solución de ejercicios, que va a ser mucho más práctico. Y ustedes van a ir viendo cuál es la verdadera importancia de cada una de las diferentes partes de la teoría que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, como les digo, estoy empezando ahora con función lineal, pero la idea es que voy a hacer un resumen de cada una de las funciones. Entonces, función lineal, raíz cuadrada, después tendríamos la función cuadrática, después la exponencial, después la logarítmica. Entonces, repito, lo importante es que vayan entendiendo la teoría y los resúmenes que voy explicando, ahora que voy presentando en estas clases, y que hagan apuntes, de verdad, que apunten todo lo que voy diciendo. Y básicamente lo que tengo en la pizarra, que ustedes lo vayan apuntando también en sus cuadernos. Para estas clases, para todos estos resúmenes, es muy importante que hayan visto las clases de introducción a las funciones, que es donde hablaba de, primero hablaba de cuando una relación sí es una función, del concepto de función, de las preimágenes, de las imágenes, del dominio, del codominio, del ámbito. Todo eso está aclarado en los videos de introducción a las funciones. Y aquí no lo voy a aclarar, aquí voy a dar por hecho que ustedes saben qué es el dominio, que ustedes saben qué es el ámbito, etc. Entonces, por eso es muy importante que hayan visto esos videos. Entonces, bueno, voy a empezar ya a hablar meramente de la función lineal, que la función lineal tiene la forma, esta que está acá. Este sería el criterio, o la forma del criterio de una función lineal. F de x es igual a mx más b. Que recordemos que el criterio se puede representar tanto al principio como f de x, o el nombre que le demos a esa función. En este caso llamamos a la función f, pero esa función se puede llamar con cualquier letra. Se puede llamar g, se puede llamar h, se puede llamar función j, etc. Ese f de x es en realidad el y. Lo que va aquí de este lado del igual es el y. Entonces esto yo lo puedo representar tanto de esta manera a como lo podría representar así: y igual mx más b. ¿Ok? Entonces este x siempre va a estar ahí. Este m y este b simplemente representan números, solo que aquí lo estamos viendo de una forma general, pero ese m y ese b van a ser unos números. Ese m le llamamos pendiente y este b va a ser la intersección con el eje y, que después lo vamos a ver un poquito más claro. Entonces, para que me entiendan mejor, voy a hacer un ejemplo de una función lineal. Por ejemplo, tendríamos f de x es igual a 4x menos 5. Entonces, como les decía, vean que el fx permanece, el x permanece, que yo repito, esto lo podría escribir también como y es igual a 4x menos 5, igual sigue siendo la misma función lineal. Y vean que aquí hay un número y aquí hay un número, que ese número 4 y ese número menos 5 irán siendo este m y este b. Entonces tendríamos que, por ejemplo, el m, que repito, el m se llama pendiente. Aquí la pendiente de esta función lineal sería 4. Y la intersección con el eje y es ese número que sea que esté sumando o restando, pero lo tomamos con el signo. O sea que el b es menos 5, o sea, todo negativo, ¿verdad? Entonces, incluso con solo tener esto y con solo tener la teoría en claro, si nos dan esta función, ya podríamos saber que la intersección con el eje y es 0, menos 5. Vean que la intersección, aquí lo escribí, intersección con el eje y, siempre va a ser entre paréntesis porque es un par ordenado, recordemos que es un punto, 0, y ese número b. Entonces, por ejemplo, la intersección con el eje y de esta función que estamos hablando acá es igual a 0, menos 5. Vean que con solo tener la teoría en claro, ya con solo ver el criterio de una función lineal, ya podemos hasta saber la intersección con el eje y, ¿verdad?
de esta manera. Ahora, ¿qué pasa con el 4? Porque el menos 5 nos está ayudando de algo, por decirlo así. Pero ¿qué pasa con el 4? Esa pendiente, ese valor m, aquí escribí qué pasa cuando ese m es mayor a 0, cuando m es igual a 0 y cuando m es menor a 0. Esta de acá, lo que está aquí en morado, escrito en morado, bueno, no sé si la cámara se logra apreciar mucho, pero esta línea en diagonal aquí está como en morada, esta línea aquí de arriba horizontal está en morada y esta aquí en diagonal está en morada también. Esa va siendo la gráfica de una función lineal. No estoy hablando de esta función lineal de acá, ¿verdad? Es simplemente una función lineal, etcétera. Hay un ejemplo cualquiera que no especifique el criterio. Pero ¿qué es lo importante de recalcar acá? Que en una función lineal de este tipo, que va por decir así creciendo, que aquí vamos a hablar también de lo que es una función creciente y una función decreciente, que en este caso en una gráfica, siempre si nosotros empezamos a ver la función del lado izquierdo hacia la derecha, o sea, si nosotros empezamos en la función aquí y si nos vamos hacia la derecha, vemos que vamos subiendo y vamos subiendo y vamos subiendo. Entonces, cuando vemos una gráfica de ese tipo, en esa parte de la gráfica la función va a ser creciente. En este caso, como es una función lineal, que la palabra lo dice, es lineal, esa línea nunca se va a doblar, por decir así, nunca va a ir abajo, sino que ahí, como la vemos aquí, ahí va a seguir y seguir. Entonces, en este caso, esta función lineal es creciente. Cuando el m es igual a 0, es una función constante, es una función que nada más la gráfica es completamente horizontal, que de hecho vamos a ver después que en realidad, al ser una función constante, es simplemente y igualado a un número, que de hecho eso lo hemos visto en geometría. Las rectas de la forma y igual a un número eran rectas horizontales que cruzan el eje y en ese número, ¿verdad?, del que estamos hablando. ¿Por qué? Porque cuando el m sea 0, vamos a tener x multiplicado por 0, entonces me va a quedar 0 y me va a quedar solo ese b. Entonces ese b es justamente donde interseca el eje y. Entonces vean que no tendríamos x, solo tendríamos un número igualado a y. Entonces es ese caso que en realidad es un caso, en este caso para la función de este examen no se ve tanto. Es más importante saber cuándo es creciente y decreciente, que aquí sería este caso, cuando es decreciente, ¿verdad? Que es cuando m es menor a 0. Y igual, yo me posiciono del lado izquierdo de esa gráfica y la voy siguiendo al lado derecho y vean que voy bajando. Entonces es una función decreciente. Entonces, este número 4 de acá, lo que me está diciendo es eso. Si esta función lineal es creciente, sería constante en el caso que fuera 0, o si es decreciente. Vean que aquí ese m, al ser 4, es un número mayor que 0, entonces sabemos que esta función y igual 4x menos 5 es una función creciente. Que sería otra pregunta que nos podrían hacer en el examen. Ver si la función, de acuerdo a su criterio, es creciente o decreciente. Entonces vean que ya vimos que era m, ya vimos que es ese b que está aquí. Entonces ya sabemos cuándo es creciente, ya sabemos cuándo es decreciente, ya sabemos la intersección con el eje y, pero la intersección con el eje x es un poquito más complicada. Vean que es, por decir así, una fracción, que es menos b sobre m. Eso ya tendrían que aprendérselo de memoria. Bueno, todo esto se lo tienen que aprender de memoria, por eso les digo, escríbanlo, hagan su propio resumen. Y bueno, entonces la intersección con el eje x tendríamos que es igual a tendríamos que sacar menos b sobre m, que el menos b sería, vean que el b es menos 5, vean que es muy importante que el b lo tienen que tomar con el signo. Entonces aquí me va a quedar menos 5, porque es el menos que ya trae la fórmula, menos, ¿verdad?, de el b también que ya tenía un menos. Entonces por eso a mí me gusta siempre poner todo esto entre paréntesis. Y sobre m, que el m aquí en este caso sería 4. Entonces bueno, esto ustedes lo podrían poner en la calculadora, pero en realidad al final de cuentas menos por menos me da más, y esa fracción no se puede simplificar, así que me queda 5 cuartos. Entonces esto que yo solucioné aquí me quedó como 5 cuartos, ¿verdad? Entonces recordemos que la intersección, en realidad yo esto que puse acá está mal escrito en matemáticas, porque yo no debería de decir que la intersección con el eje x es igual a esto, porque la intersección es un punto, o sea,
un par ordenado, unas coordenadas. Entonces la intersección con el eje X siempre va a ser lo que nos dé esto, o sea, 5 cuartos, coma 0. Por eso es que lo tengo acá, es lo que nos dé esto, coma 0. Y vean que en el de la y, más bien el 0 va al principio, coma, en este caso, el valor b que tenemos acá. Muchas veces tenemos otro tipo de ejercicio donde no nos dan el criterio en sí, sino que más bien nos dan dos puntos de funciones de la función, y a partir de esos dos puntos tenemos que hacer el criterio de la función. Y para eso tenemos que saber cómo calcular la pendiente, esta m que está acá, que eso es una fórmula, la voy a escribir de este lado, que es que la pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que ese es y2 y eso es y1, y x2 y x1 son las coordenadas de esos dos puntos que nos dan. Entonces, primero que todo, voy a sacar dos puntos de esta misma función para hacerlo con esta misma que tenemos acá. ¿Y cómo sacamos puntos de esa función? Bueno, recordemos que una función, nosotros le ponemos un valor x y nos da un valor y. Entonces, ese x que le pusimos y ese y que nos dio es un punto de esa función. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer f de 1. Entonces, aquí f de 1 es igual a 4 por 1 menos 5. Por esto es muy importante que hayan visto el video donde explico lo del criterio. Recordemos que cuando yo hago f de 1, lo que tengo que hacer es sustituir en la x un 1, el número que estoy poniendo acá. Y eso me va a dar que es igual a 4 por 1, 4, le quito 5, me va a quedar menos 1. 4 menos 5 me queda menos 1. Entonces esto sería f de 1. ¿Qué pasó acá? El x que yo tenía es un 1 y el resultado que me dio vendría siendo mi y, que es un menos 1. Entonces ahí ya tengo un punto de esa función, que es el punto 1, menos 1. Recordemos que de primero va la x y después va la y. Voy a hacer exactamente lo mismo con otro punto. Entonces vamos a hablar ahora del punto que tendría la coordenada x2, y para eso tendríamos que entonces hacer f de 2 para saber cuál sería la y que le corresponde a ese x igual 2. Entonces tenemos f de 2, que eso sería 4 por 2 menos 5, y aquí 4 por 2 es 8, ¿verdad? Y luego a 8 le resto 5, me queda entonces 3. Entonces aquí tendríamos que f de 2 es igual a 3. Entonces este sería mi x, acá lo que estoy sustituyendo por la x, ¿verdad? Y el resultado aquí sería la y. Entonces cuando yo tengo el otro punto sería acá, ¿verdad? Tendría que cuando tengo 2 en la x me da un 3 como resultado. Entonces esta sería mi x y esta sería mi y. Voy a borrar esto que dice acá para quedarme solo con los dos puntos y ya después sacar la pendiente, que la pendiente nos va a tener que dar 4, ¿verdad? Porque estamos trabajando con esta función de acá. Entonces, bueno, para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? En realidad esto que yo hice ahorita no lo tienen que hacer en este tipo de ejercicio, sino que a nosotros ya nos dan 2 puntos. Solo que yo lo estoy haciendo para que ustedes vean todo cómo funciona una función, ¿verdad? O sea, que ustedes vayan relacionando todo lo que podemos hacer con una función cuando sustituimos, cuando ponemos un x, que el resultado nos da un y, que esa es una preimagen, que eso es una imagen, y es importante que ustedes entiendan todo eso. Pero en realidad, en este tipo de ejercicio nos darían simplemente estos 2 puntos, y a partir de esos 2 puntos nosotros tenemos que llegar a este criterio. O sea, que no nos dan esto de acá. Nosotros tenemos que usar estos 2 puntos, y a partir de estos 2 puntos que sabemos que es una función lineal, que la función lineal tiene esta forma, tenemos que llegar a este criterio. Entonces, aquí tenemos 2 puntos, vamos a ponerle a uno x1, y1 y al otro x2, y2 para que ya nos quede como en la fórmula de acá. Entonces tenemos que m es igual a y2, bueno, el y2 lo tomé aquí, que sería 3, menos, ojo aquí, mucho cuidado, menos de la fórmula, y el y1 ya tiene un menos también por sí solo. Entonces, menos de la fórmula, menos 1, ¿verdad? Que este es el y1, sobre x2
que tendríamos aquí, que es 2, menos de la fórmula de allá, 1. Esto ustedes si quieren lo podrán poner en la calculadora, pero bueno, 2 menos 1 es 1, entonces nos queda 1 en el denominador. Y arriba nos quedaría 3 menos 1. Este menos por este menos se me hace más, así que me queda 3 más 1 y me quedaría 4. Y recordemos que cuando me queda 1 en el denominador, al final de cuentas lo podemos omitir, ¿no? Es como que si fuera el número 4 simplemente. Nos quedaría 4 sobre 1, que es igual a 4. Voy a hacerlo un poquito más abajo porque me quedó muy pegado. Y bueno, vean que efectivamente el m me está dando el m que tengo aquí en el criterio, porque recuerden que al final tengo que llegar a este criterio. Pero bueno, ya sé que es el m, ¿verdad? Entonces hasta aquí, yo si sé la forma del criterio de una función lineal, yo podría decir que esa función lineal es y igual 4x más b, pero todavía tengo que descubrir ese b, ¿verdad? Porque, repito, a nosotros no nos dan esto, nosotros tenemos que llegar a eso. Entonces, ¿cómo vamos a sacar este b? Que bueno, ya sabemos que es menos 5, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir eso, y igual 4x, que ya sí, el 4x sí lo sabemos, ¿verdad? Lo acabamos de calcular, más b. Y una vez que tenemos esto, ya con el m calculado, nosotros tomamos uno de estos dos puntos, el que ustedes quieran, y vamos a sustituir esta y y este x por un x y un y de esos puntos. Entonces, eso sí, si ustedes eligen este punto, ¿verdad? Tienen que tomar el x y el y de este punto, ¿verdad? No van a tomar el x de este punto y el y de este punto porque de fijo no les va a dar. Entonces, tienen que decidirse por uno de los dos. Entonces, yo voy a tomar el de abajo, que la y es 3, entonces yo aquí en lugar de la y pongo un 3. Ponemos igual 4x, en lugar de la x voy a poner el valor de x aquí, que sería 2, más b. Esto en realidad es un simple despeje, pero yo sé que ustedes pues han estado mucho tiempo sin estudiar matemática, muchísimos de ustedes, la mayoría diría yo. Entonces les voy a enseñar cómo ponerlo en la calculadora. Ustedes nada más tienen que ir escribiendo en la calculadora tal y como está aquí. O sea, yo voy a poner 3. Después voy a poner un igual, pero ¿cómo pongo yo un igual en la calculadora? En la calculadora, para poner el igual, ustedes presionan la tecla alfa y esta tecla que dice calc y vean que ya se pone ahí un igual. Entonces vean que por el momento he escrito 3 igual. Después el 4, entre paréntesis puedo poner el 2, ¿verdad? Ahí vean cómo va, 3, 4 y 3 igual a 4 y entre paréntesis el 2. Y luego le pongo más y en lugar de poner aquí el más b, ¿verdad? Que este b es lo que tenemos que calcular, lo que queremos encontrar. Entonces en la calculadora no le vamos a poner la letra b, le vamos a poner la letra x. En la calculadora, siempre que tengamos que encontrar un valor, a ese valor le vamos a poner la letra x, porque la calculadora, para ella, lo que ella quiere calcular es el valor x. Entonces, ¿cómo pongo eso? Bueno, nada más presiono la tecla alfa y me vengo aquí abajo, vean que encima de la tecla del paréntesis hay un x. Y ya se me va a poner un x ahí no sé si lo logran apreciar. Me quedó 3 igual 4 por 2 más x, ¿verdad? Que sería exactamente esto que escribí aquí, solo que en lugar de la b le puse un x. ¿Qué van a hacer para que lo calcule? Porque si ustedes le dan la tecla igual acá no se los va a calcular. Le tienen que poner la tecla shift, la tecla calc y después la tecla igual. Y les da que x es igual a menos 5. Obviamente la calculadora les dicen a ustedes que x es igual a menos 5, pero ¿qué fue lo que nosotros pusimos como x? Era el b, ¿verdad? Entonces el b es igual a menos 5. Y ya de esta manera calculamos este criterio. Ya teníamos el m y vean que ahora calculamos el b, que es menos 5 efectivamente. Entonces nos quedaría y es igual a 4x menos 5. Entonces vean cómo de esta manera, partiendo solo de dos puntos y sabiendo que es una función lineal, podemos escribir el criterio de esa función lineal. Entonces esto en realidad era todo lo que les quería hablar. Muy importante que sepan
qué significa la M cuando es creciente, cuando es decreciente, que sepan que la B es la intersección con el eje Y, que se escribe de la manera 0, ese número B, que la intersección con el eje X es menos B sobre M, ¿verdad? Y saber sacar la pendiente, ¿verdad? Además, bueno, algo que en realidad quería explicarles anteriormente cuando tenía las tres gráficas acá, pero igual se los voy a mencionar ahora. Vean que, por ejemplo, en estas gráficas podríamos analizar varias cosas. Una, por ejemplo, que aquí sería nuestra intersección con el eje Y, que es intersección con el eje Y, ¿verdad? Ya sabemos que es 0, B. Y aquí tendríamos, por ejemplo, la intersección con el eje X, ¿verdad? Que sería de la manera menos B sobre M, 0. Y aquí tendríamos esa intersección con el eje Y. Que aquí veríamos que nuestro B sería positivo. Vean que está tocando al eje Y en la parte de los números positivos. Y aquí más bien está tocando al eje X en la parte de los números negativos. Entonces esto de acá nos daría un número negativo en este caso. Son cosas que podemos analizar solo con las gráficas de las funciones. Entonces, bueno, esto sería todo con lo de la función lineal. Nos vemos en el siguiente video. De verdad, apunten, es muy importante que les quede claro. A veces se quieren ir directamente a la práctica y como no tienen la teoría clara, no van a entender. Por más que se queden repitiendo ahí 5 veces el video, no van a entender porque no tienen en cuenta la teoría. Entonces es mejor que se tomen un tiempo para ver la teoría y que después vayan a los ejercicios. Espero les haya gustado el video. Si fue así, porfa, suscríbanse al canal, denle me gusta al video. Acá les he estado saliendo también mis redes sociales para que me sigan por ahí. Y bueno, que compartan también, se los pido por favor, que compartan con todos aquellos conocidos que sepan que vayan a hacer este tipo de examen. Muchas gracias y hasta luego.